Buenas noches, profesor Franco Basurto. Mi nombre es Lindsay Flores Cuevas y en esta ocasión mi grupo y yo vamos a hablar sobre el conversatorio sobre los dos capítulos del libro, el capítulo 1 de la libertad de elegir. Bueno, voy a comenzar primero yo y luego mis compañeros cada uno va a dar su opinión. Ya. En el capítulo 1 de Libertad de Elegir de Milton y Ross Friedman es un ensayo que defiende la importancia del mercado como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y crítica con la intervención del Estado en la economía. Los autores argumentan que el mercado es un sistema de intercambio voluntario y que permite a los individuos elegir libremente qué bienes y servicios consumir y producir. Según estos, este sistema es más eficiente que cualquier otro porque permite que los precios se ajusten a la oferta y la demanda, lo que garantiza que los recursos se asignen de manera óptima. ¿Alguno de mis compañeros quisiera opinar sobre este? Sí, Yo, justamente. yo, Primero Daniela y después Milena. ya. Por ejemplo, en el libro nos comentan acerca del proceso de producción de un lápiz, en el cual, por ejemplo, ahí vemos una, eh, dentro de la producción del lápiz, por ejemplo, lo que es madera, va de esto produce tanto hay menos madera, por lo cual se hace más caro porque hay menos cantidad de madera, ¿no? Entonces, esto que hace que también aumente la producción, o sea, el costo, ¿no? De producir el lápiz y así esto afecta a toda la cadena de proceso de producción. Ujú. Ya, Milena. Ah, sí, después Enrique y después Renzo. Milena. Justamente Adam Smith en La riqueza de las naciones indica que el intercambio se da porque ambas partes buscan sacar un beneficio, lo cual permite que individuos cooperen y así promuevan sus distintos intereses a través de esas transacciones voluntarias entre compradores y vendedores. También él reconoce que las transacciones voluntarias entre estos compradores y vendedores se dan en un libre mercado en la que cual cada uno busca su propio interés, mejorando la situación de todos. Asimismo, la existencia de los mercados hace que la información de precios sea más fácil, por lo que en condiciones de libre oferta y demanda, la transmisión de información sobre los precios va a ser correcta. Ya, Sí, continúo. sí. Bien, al comienzo del libro del poder de mercado nos da un claro ejemplo, ¿no? De que todo tiene una cadena de orden de mando autoritario, mencionando, ¿no? Que va desde un general, coronel, comandante, teniente, y así hasta la parte más baja. Entonces nos menciona que el mercado tiene una cadena de mando, y a la misma vez esta cadena de mando también se ve reflejado en la economía, no solamente de nivel autoritario, sino en los niveles de producción, que viene a ser, como bien menciona mi compañera Daniela, desde el lápiz, que para la fabricación de un lápiz que no lo tiene como un producto final, se va elaborando desde la madera, después de la madera se va transformando a lo que es, se corta la madera, después hasta el último trámite que viene a ser el grafito, que es la portamina del lápiz, incluyendo el borrador. Entonces, esta es como primera idea inicial del poder de mercado. Claro. De hecho, una idea que me gusta bastante, bueno, que por ejemplo mencionó Daniel, y que se complementa con lo que menciona también Milena. Bueno, Milena mencionaba que el intercambio se da cuando hay un beneficio, ¿cierto? Como entre las dos partes. Tan solo así, digamos, hay una racionalidad por medio de los dos, ¿no? Si ambos perciben un beneficio. Claro, el vendedor en todo caso percibe un beneficio, ¿no? Por la venta del lápiz, si ese es el ejemplo, y digamos el comprador porque accede al lápiz con un precio competitivo. Y ese precio competitivo considero que se logra, ¿no? Gracias a lo que mencionaba Daniela, ¿no? Y es que la producción del lápiz, por ejemplo, es mucho más fácil cuando todos colaboran, ¿no? Por ejemplo, un país, un productor de borradores, por ejemplo, de un determinado país, hace solamente borradores, otro solamente hace madera, otro solamente hace las puntas de grafito.
y digamos, de esa manera los costos se minorizan, ¿no? Porque no sé, se imaginan a una persona que se ponga a producir el lápiz ella sola, o sea, que una sola persona saque la madera, una sola persona saque el grafito, una sola persona haga el borrador, los costos abundarían, ¿no? O sea, serían más, le costaría más de 30, 50 soles, me imagino. A comparación de un lápiz que si está producido en cadena, ¿no? Puede costarte 1 o 2 soles. Entonces creo que eso es algo que puedo rescatar. Ya bueno, ya continuando ya, bueno, Milton y Ross Friedman también presentan ejemplos de regulaciones gubernamentales que han retenido efectos negativos en la economía, como los controles de precios y las barreras comerciales. También discuten cómo la intervención del Estado puede llevar a la corrupción y la falta de responsabilidad. Además, ellos argumentan que la intervención del Estado en la economía puede ser perjudicial porque puede limitar la libertad individual y distorsionar los precios y la asignación de recursos. Los autores presentan ejemplos de cómo la intervención del Estado puede llevar a la falta de innovación y la falta de incentivos para mejorar la calidad de los bienes y servicios. ¿Alguno de ustedes quisiera intervenir sobre lo que acabo de decir? Sí, claro, justamente con lo que mencionaste que hay, sí, se producen distorsión en la información de precios a causa de lo que es el monopolio, el control de precios, aranceles, políticas que puede hacer monetarias o fiscales el Banco Central o el Ministerio de Economía, justamente. También como dijiste, ¿no? Los sindicatos también hacen que se distorsione la información y así como que los individuos actúen libremente. Sí, Sí, ¿qué más? complementando un poco más lo que la idea de mi compañera. Bien, sabemos que la riqueza de las naciones, ¿no? Que era el libro de Adam Smith, nos va mencionando, ¿no? Todo lo que viene a ser las transacciones, ¿no? De intercambio entre un comprador y un vendedor. Y justamente mencionando tú de las transacciones, o en este caso de la información, no hay que olvidarnos que en la lectura también nos menciona que en el año de 1974 hubo largas colas por el tema del tema del petróleo o el tema del desabastecimiento del petróleo, que fue un gran punto importante en toda la economía mundial, porque al no tener información muchos de los países, entonces el precio del petróleo llegó a subir, se llegó a escasear, y, y es un punto muy importante por el tema de falta de información. ¿Alguien más? ¿Renzo o Daniela? Sí, justo quería mencionar algo respecto a lo que tú mencionabas, ¿no? Y creo que acá surge una pregunta interesante y es ¿no? ¿Hasta qué punto es conveniente que el Estado, ¿no? pueda intervenir en la economía? Creo que como esa es una pregunta central que se genera, ¿no? Que un economista, por ejemplo, cualquier tipo de economista se genera, ¿no? Y creo que a partir de ahí toma una posición, ¿no? Si, no sé, en términos macroeconómicos, si es keynesiano, si es liberal, etcétera, ¿no? Entonces, Milton Friedman, por lo que veo, asume, al igual que Smith, ¿no? Una posición liberal, una posición en la que, obviamente no tan radical como la hace Smith, que él quiere obviar todo tipo de existencia del Estado, pero lo que hace Friedman es como que colocarse en un punto medio en el decir, sí quiero que exista Estado, pero no que intervenga en la economía, sino el Estado más bien debe ser promotor de la economía por medio de una correcta legislación, ¿no? Que promueva la empresa, que promueva el libre comercio, la apertura comercial. Y yo creo acertada esa opinión, porque muchas veces, por ejemplo, el tema de control de precios puede sonar muy bien, ¿no es cierto? O sea, que nos digan que el Estado nos va a dar un subsidio y que, por ejemplo, un producto va a estar más barato. Suena bien, suena genial para nosotros los consumidores, pero como ya lo hemos llevado en nuestros cursos a través de microeconomía, a veces cuando hacen los gráficos, ¿no? de oferta y demanda hay algo que se llama, creo, pérdida de eficiencia social, ¿no? Que se genera cuando hay precisamente estos tipos de controles de precios, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de dinero que el Estado pierde y que no es capaz tal vez de derivarlo de la mejor manera. Por más de que suene bien, como digo, esos controles de precio tienen una consecuencia, tienen una pérdida de eficiencia social, como mencionaba, ¿no? Y eso es un costo también para la sociedad, precisamente, y recae sobre todos nosotros al final, ¿no? Con inflación, con falta de empleo, etc. Y entonces, en ese sentido, estaría de acuerdo bastante con Friedman en que debemos estar en un punto medio en el que debemos permitir al Estado, pero que tal vez el Estado no sea tan, digamos, que no intervenga en la economía a punto de desestabilizarla, ¿no? Daniela. Creo que,
Claro, y así, por ejemplo, un punto añadiendo podría ser el dumping, ayudar más bien a que todas las empresas entren con un precio correcto, que no afecte a otro mercado, a la competencia. Y aparte de eso, los subsidios que puede usar el Estado, por ejemplo, en parte sí son positivos. ¿Por qué? Porque digamos que nos vamos a la parte de la sierra, hay mucha afectación climática, ¿no? Entonces esto permite que los productores de papa, ¿no? O de vegetales, reduzcan su producción, ¿no? Por el medio ambiente, cosa que ellos mismos no pueden controlar. Entonces, en ese caso sí necesitan el subsidio del Estado, pero obviamente en esos tipos, ¿no? Cuando de verdad necesitan para que puedan poder seguir produciendo. Asimismo, ellos entregan a los intermediarios, o sea, digamos a los que ya van a comerciar, ¿no? O sea, revender el producto a un precio que ellos mismos también van a seguir ganando, ¿no? O sea, para que si ellos, los productores ganan, van a vender bien a los revendedores y los revendedores también van a seguir ganando de acuerdo a los subsidios positivamente. Bueno, continuando, bueno, ellos también discuten cómo la intervención del Estado puede llevar a la corrupción y la falta de responsabilidad. Según estos, la intervención del Estado puede llevar a la creación de grupos de interés que buscan influir en las políticas gubernamentales para su propio beneficio. Los autores también discuten cómo la intervención del Estado puede llevar a la falta de libertad individual. Según estos, la intervención del Estado puede limitar la capacidad de los individuos para tomar decisiones y actuar de acuerdo con sus propios intereses. También argumentan que la libertad individual y la competencia son fundamentales para el éxito económico. Según estos, la competencia es un proceso que permite a los individuos y empresas mejorar continuamente la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. ¿Alguien quisiera opinar sobre lo que acabo de decir? Bueno, cuando hay un intercambio entre dos personas, como dice Adam Smith, no es porque simplemente les da la gana, ¿no? Claro. Es porque ellos quieren obtener una ganancia, ¿no? O sea, una ganancia respecto a sus bienes. Entonces, todos, tanto el intercambio que hacen, que en este caso siempre va a ser con moneda, ¿no? Según Adam Smith, siempre es o sea, tener un beneficio. No lo hacen simplemente porque lo quieren así, ¿no? O sea, sí, es, Ya. De hecho, Renzo, sí, comentaste algo interesante y era el tema de la corrupción, ¿no? Y a mí me parece, cuando leí y también escuché, digamos, a Friedman cuando hablaba de la corrupción y por qué se generaba cuando hay más gobierno, él mencionaba como que un tipo de proceso que me llamó bastante la atención, y es que es cuando hay una mayor existencia de gobierno o mayor intervención del gobierno, ¿no? Digamos, los industriales o los empresarios están llamados más a participar de la política. O sea, cuando la política abarca más, digamos, en temas económicos, sociales, los empresarios se sienten más llamados, ¿no? Por sus intereses a participar de la política. Entonces, ¿qué se genera ahí, ¿no? Cuando los empresarios empiezan a participar en el gobierno? Obviamente las legislaciones que van a obtener, si bien muchas van a tener buenas intenciones, seguramente, ¿no? De querer promover la empresa, etcétera, hay muchas otras que también van a promover intereses que probablemente sean intereses oscuros, ¿no? No sé, de especulación, de algunas leyes que puedan demigrar al trabajador. Y, y él menciona como que se van formando como que dos grupitos. O sea, en primer lugar se forma el grupito de, digamos, de la empresa unido con los industriales, perdón, los industriales unidos con el gobierno, ¿no? Empiezan a formar un grupo ya que los dos se están empezando a unir, y el otro grupo viene a ser el consumidor final, los ciudadanos, y también los, digamos, eh, claro, los consumidores finales y los trabajadores, ¿no? Entonces empieza a haber una riña nuevamente, ¿no? Una riña entre esos dos, entre estos dos, digamos, sectores que se han formado. Y, digamos, por esos intereses que mencionabas un rato se generaba, ¿no? Se puede generar la corrupción.
Ya. A continuación, Enrique va a dar su punto de vista. Sí, justamente bien fue lo mencionado de todos mis compañeros. Como algún tipo de ideas para aportar, vendría a ser de que muchos de los países no tienen escasez, por lo cual tienen que volverse productivos en alguno de sus sectores más competitivos. No olvidarnos, ¿no?, que el capital humano también es un recurso muy importante de todas las economías. Y como bien mencionas, ¿no?, que entre el precio y la oferta, ¿no?, de que el productor no necesariamente produce para satisfacer la necesidad del consumidor, ¿no? Por ello hay un término económico que se llama la mano invisible. Como bien menciona Adam Smith, ¿no?, que mientras los beneficios personales van incrementando, de igual manera se va haciendo un beneficio común de la sociedad. También como idea de papel de gobierno, no olvidarnos que el gobierno viene a estar mencionado, ¿no?, como un monopolista, porque es o es el encargado, ¿no?, la entidad encargada de poner las reglas, normas y leyes de los cuales están incluyendo, ¿no?, las personas, incluyendo las empresas. Y nuestra libertad como individuos va dependiendo de más que nada del gobierno, ¿no? Porque si a uno le ponen un tipo de impuesto o le aumentan el impuesto o le colocan un subsidio, entonces uno como persona individual se va restringiendo su presupuesto, ¿no?, a las necesidades. ¿Quién desea continuar? Milena. No, Milena ya. No, está bien, o sea, el libro en sí cuestiona, cuestiona el poder que tiene el gobierno, pero a la vez lo menciona que él es como el principal que tiene en la cadena de mando, porque las personas en realidad no tienen interés en a veces hacer algo, ¿no? Incluso el libro de ejemplos como que existe el gobierno porque a veces, ¿quién va a decir que, no sé, que barre las calles? ¿Quién va a dirigir? A la vez se cuestiona el gobierno, pero a la vez también se le menciona como el factor principal de la cadena de mando para un país. Yes. Ya bueno, continuando. Bueno, además también discuten cómo la intervención del Estado puede llevar a la falta de responsabilidad. Según los autores, la intervención del Estado puede llevar a la falta de responsabilidad porque los políticos y los burócratas no tienen los mismos incentivos que los empresarios para mejorar la calidad de bienes y servicios que ofrecen. Ya, también se argumenta que la intervención del Estado debe ser limitada para garantizar la prosperidad y la libertad. Según los autores, el Estado debe limitarse a proteger los derechos de propiedad y garantizar el cumplimiento de los contratos. También discuten cómo la intervención del Estado puede llevar a la falta de innovación. Según los autores, la innovación es un proceso que requiere libertad individual y competencia. Los autores también argumentan que la intervención del Estado puede limitar la innovación al proteger a las empresas establecidas y limitar la entrada de nuevas empresas al mercado. ¿Alguien quisiera opinar sobre lo que acaba de decir? Para continuar ya con el siguiente texto. Bueno, sí, así algo rápido que puedo comentar sobre esto es que, digamos, es cierto que cae la competitividad y los incentivos para la innovación cuando muchas veces el gobierno promueve una política, digamos, no promueve una política económica abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente al no permitir la mayor competencia, ¿no?, que normalmente viene por las importaciones, lo que hace es que simplemente no da mayores incentivos para que las empresas que están en nuestro país, las industrias que están en nuestro país, sientan la competencia y puedan también sentirse incentivadas a poder salir, ¿no?, a innovar, a poder recurrir a métodos de innovación. Entonces, eso más que nada, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, como últimas ideas de la lectura, ¿no?, desde mi punto de vista, y en las últimas partes, el papel de gobierno no viene desde un tema de lectura, más que nada va dependiendo, ¿no?, del país donde uno se encuentra, ¿no? Porque hay países democráticos, como casi todos en donde la gran mayoría vive, países autoritarios, y el punto de vista, en este caso, del consumidor del lector, va dependiendo desde donde se coloque, ¿no? Porque si bien acá el libro menciona, ¿no?, de que el gobierno es un ente autoritario, acá, por ejemplo, en el Perú no lo considero tanto así. Entonces, desde ese va mi concepto.
Ya. Daniela o Milena, ¿alguien de ustedes Y quisiera comentar? añadiendo, por ejemplo, el mercado monopolista, como se puede decir, tenemos varios, ¿no? Según la Constitución del Perú, está prohibida, pero es legal, creo, ¿no? Entonces, el Estado y siempre, e Indecopi siempre tienen que estar supervisando que ellos no muevan los precios exorbitantes, como se puede decir, que sean manejados de acuerdo a los consumidores, ¿no? Porque sabemos todos que ellos, como tienen todo el poder, ellos se pueden mover el precio y además de ello afectar a las pequeñas empresas o negocios, emprendimientos, digamos que en las boticas, las farmacias que están al lado de Incafarma, Mifarma, ¿no? El gobierno también tiene que estar en bastante supervisión, ¿no? Y, y bueno, como vemos un punto de la corrupción, entonces es importante controlar ello porque afectaría ya a todo el mercado, ¿no? Y a los pequeños emprendedores los acabaría, como se dice. Ya. Milena, No, por mi parte ya, ok, está bien. ya no tengo que abordar. Ya que entonces continuamos con el siguiente libro, que es La flexibilización del mercado laboral. Yo les voy a hablar sobre la introducción primero. En la introducción de este documento se presenta el objetivo de estudio, que es analizar los efectos de las reformas laborales implementadas en Perú en la década de los años 90. Se menciona que estas reformas tuvieron como objetivo principal flexibilizar el mercado laboral y reducir los costos laborales no salariales. Además, se destaca que estas reformas fueron implementadas en un contexto de crisis económica y de alta informalidad laboral en el país. En este contexto, el gobierno peruano implementó una serie de reformas laborales que buscaban mejorar la competitividad de la economía y reducir los costos laborales no salariales. Estas reformas incluyeron la abolición de la estabilidad laboral, la implementación de los incentivos a la renuncia voluntaria y otros mecanismos para reducir la planilla del gobierno. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar sobre lo que acaba de hablar sobre la introducción? Sí, justamente con lo que dijiste, el texto menciona que el Perú inicia recién con estas reformas laborales en el año 91, Ujú. en el contexto de la que es la apertura comercial, inversión extranjera directa y también por la reducción del sector público. También dice que como estos fueron muy arbitrarios, a las empresas no les salía cuenta, ¿no? Entonces aumenta lo que es la informalidad, es ahí donde aumenta la informalidad. Es por ello también que se aumentan más contratos, ¿no? O sea, contratos, aparece ahí lo que son los contratos temporales, también contratos dirigidos a jóvenes que tienen menores costos salariales, y ahí también se permite lo que es la formación de los sindicatos. ¿Alguien más? Sí, yo entonces continúo. Bien, como idea de la flexibilidad del mercado laboral, nos menciona la lectura, ¿no? De que América Latina, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, lo comentó en el año de 1994. Perú junto con Argentina fueron uno de los primeros países, ¿no? En comenzar con esas reformas laborales, sabiendo que en el año de 1992 se permitió la creación de los sindicatos por empresa. No mencionamos que también existió desde esa época la compensación por tiempo de servicio. Ya. Claro. Algo que también me gustaría comentar respecto a lo que mencionabas es que el Perú, o en este caso, ¿no? Como lo toma el autor Jaime Saavedra, si no me equivoco, menciona algo interesante y es que el Perú es como que un caso especial, ¿no? Ante la apertura comercial. A partir de 1991, cuando entra Fujimori, ¿cierto? Digamos que hay como que, digamos, los niveles de empleo empiezan a subir, ¿no es cierto? Cosa que en otros países de Latinoamérica, cuando abrieron sus fronteras, digamos, abrieron sus mercados, no pasó. Entonces, digamos que este es un caso, el Perú viene a ser un caso interesante en ese sentido porque
para nosotros, al abrirse los mercados, aumentaron los niveles de empleo. Eso habla mucho de nuestra industria, ¿no? Que no estaba muy formada, ¿no? Si no hubiera tenido un efecto contrario, así como en otros países. Entonces, eso es un efecto interesante que me pareció que tocó el autor. Y bueno, más que nada ello, pues. Ya. Daniela. Ahí no, que según la lectura, eh, te daban 3 meses de prueba en un trabajo y ya después eras contratado. Pero ¿dónde era el problema, no? Que ya cuando tenías un despido, o sea, tenían que darte todo lo que te correspondía y así, a veces no le convenía tanto esto al empleador, ¿no? Por lo que el gobierno se daba caro poder mantener a tantos trabajadores y entonces lo pasó a que hagan una prueba por un año, por 3 años, compensa por el despido o porque cuando hay un despido, según dicen, tiene que haber pues una buena justificación, ¿no? Pero si en este caso el empleador no tiene una buena justificación, le corresponde a un fuerte salario que eran, creo que era completo, creo que eran los tres meses completos, o sea, lo iban sumando, pero a la vez también el costo por el despido era alto. Y entonces ahí es donde, como dijo mi compañera Milena, es donde ahí estaba aumentando la informalidad, ¿no? Que ya los empleadores también no tenían para pagar ello, y es por donde deciden optar al contrato temporal. Y también fue poco a poco aceptado por el Estado, que se dieron cuenta que tanto el empleador como el trabajador se encontraban bien con este tipo de modalidad, en donde ya no le sumaba en planilla, ¿no? Porque cuando está en planilla también el empleador tiene que pagar salud, eh, todo lo que le corresponde al empleador, ¿no? Claro que el trabajador, el trabajador también tiene sus deberes que pagar su impuesto. Entonces, tanto él como al empleador no les gustaban pagar, ¿no? Todo que se vaya, digamos, al gobierno, al gobierno. Y es donde ellos deciden optar esta manera, ¿no? Y viendo datos estadísticos, como dijo mi compañera, optaron por los jóvenes de entre 18 sí, a 30 creo, a dar mayor oportunidad de trabajo, despedir a los antiguos y, y bueno, hacer una nueva generación. Ya. Sí, bueno, continuando con las reformas laborales en los 90, se describe en detalle las reformas laborales implementadas en Perú en la década de los 90. Se menciona que estas reformas tuvieron como objetivo principal flexibilizar el mercado laboral y reducir los costos laborales no salariales. Una de las reformas más importantes fue la abolición de la estabilidad laboral, que fue reemplazada por la protección contra el despido arbitrario. Esta reforma permitió a las empresas despedir a los trabajadores sin tener que justificar su decisión, siempre y cuando pagaran una indemnización por despido. Además, implementaron incentivos a la renuncia voluntaria y otros mecanismos para reducir la planilla del gobierno. Otra reforma importante fue la implementación de contratos temporales que permitieron a las empresas contratar trabajadores por un periodo determinado de tiempo. Estos contratos temporales, disculpen, permitieron a las empresas ajustar su fuerza laboral de acuerdo a las necesidades del mercado, lo que mejoró su competitividad. ¿Alguno de ustedes quisiera opinar o comentar sobre lo que acabo de decir sobre las reformas laborales en los 90? Yo, para continuar. Entonces, bien está lo que tú mencionas, ¿no? Pero no olvidarnos, por ejemplo, que desde el año el 85, con el gobierno de Alan García para adelante,
hubo o comenzó todo lo que era la hiperinflación acá en el Perú, con el año 90, 91, que fue con Alberto Fujimori, estuvo lo que es el tema de las nuevas reformas, ¿no? Para los contratos de trabajo. De igual forma, se abrió todo lo que era el comercio y se modificó la Constitución. Con esa nueva modificación de la Constitución, lo que se hizo fue que el contrato de manera temporal se comenzaran a hacer más útiles, porque como bien mencionas, los, los trabajos temporales aumentaban en temporadas como por ejemplo fiestas patrias o Navidad, y de igual forma, ¿no? El costo del despido venía a ser más caro. ¿Por qué? Porque despedir a un trabajador ya no te iba a costar lo de antes, no que era solamente su sueldo, sino que tenías que pagarle su sueldo, más sus gratificaciones, su CTS, y todo acumularlo como un último pago para el despido de estas personas. También mencionar, ¿no? Que dentro de las modalidades de contratos existen tres formas, ¿no? Que era temporales, como vamos mencionando todos, accidentales, que van por ocasiones o de suplantación, que es cuando una persona falta, y que en el año de 1992 y con la creación de los nuevos sindicatos, llegaron a haber, ¿no? Nuevas reformas en los sindicatos, de los cuales muchas de las empresas ya no solamente optaban por la opinión de una persona, sino por el conjunto de opiniones del cual se tenían que respetar toda la opinión y hacer valer sus derechos. Ya. ¿Alguien más quisiera opinar? Sí, justamente en el cuadro donde se dice la legislación laboral peruana se menciona al FONAVI, el cual se crea con la finalidad de que de los trabajadores tengan una vivienda en función de sus ingresos. Actualmente también el FONAVI ya no existe, se eliminó en el año 98 en agosto, y actualidad se siguen dando lo que es siguen dando aportes que la gente, se siguen brindando aportes del, del FONAVI. También se menciona lo que es la FTF, que en el 91 también se crea. Bueno, se modifica en realidad, se modifica con el fin de que eh, el contratante cree una cuenta a nombre del empleador para que así ese ahí perciba su compensación por tiempo de servicio, ¿no? Ya, bueno, continuando con los costos no salariales. Ay, disculpe, Daniela va a comentar algo. Ah, ya, bueno, añadiendo, también había el control de sindicatos, en el cual la gente mucho en ese tiempo hacía huelgas, hacía protestas. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicieron también las empresas? Decidieron, bueno, se dieron cuenta de ese problema, ¿no? Entonces lo que hicieron fue decir, los días que faltan son los días que no van a ser pagados. Entonces, desde ahí han disminuido las huelgas.